como un par de reflexiones, ¿de acuerdo? Respecto a este tipo de metodologías y hasta qué punto hablamos de desarrollo tecnológico, hablamos de innovación o hablamos de investigación, eh, porque desde el punto de vista, ya sea los roles como un par evaluador, también he participado en ejecución de proyectos ante MinCiencias, es importante tener esa claridad. Si llega a haber cierta incertidumbre o duda respecto a los alcances o las limitaciones, pues podríamos estar formulando proyectos en una tipología que no sería la adecuada. Sé que a veces existe la muerte por PowerPoint, pero me tomé la libertad de hacer también aquí unas pequeñas diapositivas. Entonces voy a compartirles pantalla y me confirman, primero quiero ver si funciona. Un momentico. Compartir pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, perfecto, ya estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en esta ocasión vengo en parte también como profe de la UNAP y pues comparto mi correo por si en algún momento hay algún comentario que me quieran hacer o alguna cosa extra, pues bienvenida, ¿de acuerdo? Y me gustaría arrancar o comenzar pues con algunas pequeñas discusiones o reflexiones, sobre todo de en qué momento, y no sé si lo habrán hablado en otros espacios de formación, en qué momento hablamos de tecnologías o innovaciones, sobre todo, que transforman nuestro día a día. Yo les quisiera hacer algo, como alguna pregunta rápida, no sé, por ejemplo, Adit, que la veo por ahí conectada, si conoces a todas las personas que aparecen en el chat que están conectadas en este momento. Aparecen 28 personas. No, señor, no los conozco. La segunda pregunta es, ¿todas son personas? Hasta donde tengo entendido, no. Estoy contando por lo menos 3 inteligencias artificiales para tomar notas. De acuerdo. Entonces, miren que, por ejemplo, ya para nosotros es común que estemos en ciertos espacios donde inclusive no existen personas, ¿cierto? Como esas tres inteligencias que también alcancé a ver así muy rápidamente. ¿Las has usado, Adit? Sí, aquí estoy viendo Farflies, estoy viendo Reed y creo que una debe ser mía. No, y son una delicia muchas veces, sobre todo cuando tenemos en nuestro día a día 2 reuniones a la vez o cosas por el estilo. Mandan resúmenes súper recomendadas a todos los asistentes a la misma reunión. Entonces, para nosotros, digamos, tal vez hablar de este tipo de tecnologías hace algunos años no se veía tan cercano, ¿cierto? Pero hoy en día han logrado permear en nuestros hábitos, en nuestro día a día, sobre todo temas como llevar actas y hacen que sean, pues, digamos, herramientas muy útiles y nosotros reconocemos su utilidad. En este sentido, pues, cuando ya existen los usuarios, esos usuarios dispuestos a pagar por esas tecnologías, a sacarle provecho y demás, pues podemos decir que la tecnología o esa innovación tecnológica ha logrado transformar nuestro día a día. ¿De acuerdo? Eh, con este mismo ejercicio, me gustaría preguntarles si a ustedes se les ocurre cuál sería la tecnología previa a estas inteligencias artificiales. No sé, Raquel Rivera, antes de hablar de estas inteligencias artificiales, ¿qué sería lo más parecido que nosotros teníamos? La grabación, La grabación era una, también aparecía la transcripción, ¿cierto? sí. Habían ya algunas herramientas de transcripción. Sin Y la embargo, a pesar, ¿sí? de pronto se me queda la cédula, pero la taquigrafía. Bueno, ya nos vamos un poquito más atrás, pero sí, el tema de taquigrafía también era una técnica, tecnología implementada. Sin embargo, cuando pasamos de la transcripción de audio a lo que hacen estas inteligencias, ya no hablamos de que una pequeña mejora, ya es un cambio en la tecnología como tal y en los productos que se están desarrollando. Entonces, hay momentos donde nosotros en nuestras empresas, en nuestras aulas, en nuestros día a día,
hacemos ciertas mejoras y esas mejoras pueden ser incrementales, ¿cierto? Unas buenas prácticas de producción, la implementación de filosofías Lean, ya sea en el sistema de salud, y digamos un sinfín de diferentes estrategias, pero no necesariamente hacemos un cambio disruptivo, ¿cierto? Es decir, ya cuando decimos, ya no mejoramos más esto con buenas prácticas, automaticemos, por ejemplo, y no necesariamente decir que sea malo hacer buenas prácticas, al contrario, sino que cuando ya llegamos a cierta saturación de mejora, a veces lo que logramos es cambios tecnológicos. Otras ocasiones esos cambios tecnológicos se dan, es más por imposiciones, a veces son cambios en las normativas, por ejemplo, lo que nos genera o nos obliga a hacer disrupciones en nuestro día a día. Si acaso somos varios profes, tal vez hace algunos años recordamos pandemia. Pandemia nos hizo una invitación muy poderosa y muy disruptiva a repensar o a innovar en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al final de cuentas, sabemos que existen innovaciones, pero para que existan esas innovaciones, eventualmente tuvo que haber dado, ocurrido, acontecido un desarrollo tecnológico. Digamos, es indispensable en muchos de los casos, aunque no todas las innovaciones requieren precisamente de siempre tener desarrollos tecnológicos en el, digamos, como en ese camino tradicional. Y es por ello que, por ejemplo, algunos programas académicos se van reinventando y ahora agregan dentro de su formación y de forma muy comprometida elementos de innovación. Porque el pensamiento disruptivo, el diseño colaborativo y otro tipo de estrategias, pues permiten también llegar a esa innovación. Entonces, una pregunta así también muy rápida para la audiencia, ¿será lo mismo investigar que innovar? No lo es. ¿Por qué, Tatiana? Pues es que digamos que voy a hablar de un caso muy personal. Digamos que hay personas que nos gusta esto y aplicamos un método y dejamos una memoria y pues que nos vamos como a explorar, digamos, literatura y demás y hacemos una investigación profunda o basado en eso pues analizamos un problema. Pero hay personas que de pronto no entienden de metodología, no entienden de este tema y simplemente ven un problema y aplican algo de creatividad y demás y la solucionan de una forma increíble, ¿sí? Lo digo porque pues cualquiera podrá decir que eso también es investigación, pero he entendido muy bien que la creatividad, aunque es complementaria, no es lo mismo para generar innovación, ¿sí? Y lo digo porque trabajo con gente que maneja torno, hace piezas y cosas increíbles que lo dejan a uno con la boca abierta, pero yo siento que esa habilidad se genera mucho es en esa creatividad propia y en esa como pasión de las personas en solucionar problemas. Entonces yo asocio mucho la innovación hacia ese tipo de actividades. Obviamente uno desde la investigación puede desarrollar y la idea es que todo lo que uno desarrolle, los productos y demás, pues obviamente tengan un enfoque en generar innovación o ampliación del conocimiento, generación de nuevas preguntas, pero yo no sé si estoy equivocada, pero a mí me deslumbra mucho la gente que con sus manos innova generando piezas, solucionando, mejorando equipos, mejorando operación en las empresas. Eso lo conozco y me genera mucha admiración y asombro. Vale. Estoy de acuerdo también en varios, digamos, de esos comentarios respecto a metodológicamente cómo se va avanzando, ¿cierto? En la construcción de elementos. Ese elemento puede ser la construcción de conocimiento, generación de conocimiento, la aplicación y desarrollo, pues, de lo que hablaba del torno, pues, de nuevos productos y demás.
Ya seguiremos hilando. Quiero pasar la palabra a Carlos Alberto, que también vi que alzó la mano, y creo que después fue Carolina. Vale, gracias. No, o sea, lo que yo pienso es que la investigación potencia la innovación. O sea, la investigación da los insumos para que se pueda realizar la innovación, pero no necesariamente la innovación depende necesariamente de la investigación. Hay innovación que se produce de forma más natural y espontánea, pero cuando tiene una base generada desde la investigación, puede ser una innovación mucho más pertinente y mucho más durable en el tiempo, ¿no? De acuerdo. De hecho, digamos, uno de los grandes retos que tenemos desde el punto de vista de la academia, me parece a mí, es justamente que a veces tenemos unas bases muy sólidas en investigación y los ritmos del sector real, de las empresas, de los posibles clientes, usuarios, en fin, va pues como en otra sintonía, como en otra armonía. Y claro, digamos, uno tiene ciertos rigores metodológicos y a veces cuando uno ve una persona atrevida, osada, que logra proponer soluciones, tal vez no con ese rigor tecnológico, perdón, investigativo, pero sí con ciertos propósitos o impactos, como dice, pues bueno, esta persona tal vez terminó innovando más rápido que vengo dedicándole muchos años a un tema. Y digamos lo que les comentaba hace un tiempo, por eso también los programas se reinventan, se están reenfocando en incorporar esos elementos de innovación y sobre todo cuando existen dentro de una universidad, por ejemplo, diferentes niveles de formación y hablo sobre todo de, por ejemplo, los técnicos y tecnólogos, con los profesionales, con los posgrados, que tienen ritmos distintos también de cómo salen al mercado y cómo el mercado reconoce sus habilidades. Tener esas visiones distintas también me parece que puede potencializar. De forma así, digamos, siguiéndonos por tipologías, no, o sea, no es lo mismo investigar que innovar. Se puede potencializar la innovación desde el punto de vista de la investigación, aunque como también decían Carlos y Tatiana, existen diferentes formas de llegar a esa innovación. Lo que pasa es que pues a nosotros nos atañe más, ay, creo que se está moviendo, nos atañe más sobre todo esa innovación desde el punto de vista de la investigación, que es nuestro fuerte, y termina apareciendo, digamos, en el medio, la intersección de esas dos visiones o el balance de esas dos visiones, justamente lo que tiene que ver con desarrollos experimentales y desarrollos tecnológicos, ¿de acuerdo? Como aquellos elementos que ya estaban estructurados o aquellas bases teóricas que hemos planteado de una otra forma, las queremos llevar a una innovación, sin embargo, aún existen muchas dudas y esas dudas pues tienen que ser resueltas en un momento. No es lo mismo hacer un experimento en un laboratorio que sacar un producto al mercado y hace, digamos, no muchos años, por ejemplo, cómo fue la contrarreloj de las vacunas con el COVID, por ejemplo. No podemos simplemente sacar vacunas si no hemos logrado llegar a cierta madurez. Y en ese sentido, cuando hablamos de innovación, desarrollo tecnológico, de investigación, aparece una escala que nos sirve de referencia. Yo les pido disculpas si me guío mucho por marcos de referencia, pero me parece más sencillo. Y son los niveles de maduración tecnológica, los famosos TRL. Esos, digamos, nos sirven para también ubicar un poco qué es un desarrollo tecnológico, desde dónde podemos partir, hasta dónde debería llegar y cuáles son los posibles resultados y demás. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, cuando hablamos de desarrollo tecnológico, lo que estamos buscando en estricto sentido es implementar conocimientos y es aplicar conocimiento. Digamos, ya existió un momento previo por nosotros, por colegas, por otros artículos, otras tecnologías tal vez, que han logrado reestructurar. Entonces, por ejemplo, si hablamos ahorita tanto de inteligencia artificial, el tema de redes neuronales no es reciente, ya tiene sus décadas de haber sido propuesto matemáticamente con diferentes algoritmos y eventualmente lograr cierta aplicación de esto permitió potencializar o desarrollar ciertas tecnologías. Y hace un momento hablábamos, por ejemplo, de las inteligencias artificiales en el chat, pero también estas inteligencias ahora son dispositivos portables que uno puede utilizar, por ejemplo, collares, manillas, que todo el tiempo están grabando lo que se escucha cerca, generando un documento de texto con resúmenes, con tareas, con diferentes elementos
Y eso es, por ejemplo, ya un servicio diferente a este chat que tenemos nosotros ahora. Entonces, todo esto eventualmente o en sus orígenes empezó siendo una investigación pura y dura, tradicional, de modelos matemáticos, de ecuaciones, donde se buscaban respuestas a cómo resolver ese sistema de ecuaciones. Y ahora estamos hablando también de innovación. Entonces, para lograr conectar ambos extremos de esta historia, pues es necesario la aplicación, la puesta en prueba de esas teorías, pero no necesariamente corroborar las teorías con algo experimental, como suele pasar a veces en física, ¿no? Que aparece la parte teórica y la física experimental donde se quieren probar ciertos teoremas. No, en este caso ya existe esta definición teórica, lo que queremos ver es cómo la podemos ir aplicando. Por ejemplo, para producir o generar diferentes tipos de prototipos. ¿De acuerdo? Esos prototipos pueden ser materiales, pueden ser procesos, pueden ser diferentes elementos. Entonces, antes de poder salir al mercado, antes de poder generar las innovaciones, nosotros necesitamos ponerlas a prueba. Hacer elementos más pequeños, podría aparecer a vez en cuando temas como laboratorios o plantas pilotos, donde a veces probamos ciertos procesos. En otras ocasiones utilizamos, no necesariamente tienen que ser elementos físicos, existen software de simulación que nos permite recrear ciertas condiciones. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha trabajado con el sector de la petroquímica, que está el software HYSYS, que le permite a uno simular diferentes flujos y condiciones termodinámicas, o se han trabajado con Flexim desde el punto de vista de procesos, donde podemos representar plantas y bueno, no necesariamente la construcción física de esos, digamos, de esos modelos, pero sí debo poner a prueba en alguna especie de entorno. Como no siempre podemos llevar toda a producción, pues nos dan cierta libertad de proponer estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, la idea o el foco es, queremos mejorar alguna condición antes de generar la innovación, queremos poner a prueba antes de generar la innovación y podemos hablar de materiales, productos, procesos, servicios o lo que sea nuestra empresa. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, tenemos que buscar cierto balance y ese balance va también de la mano con recursos. No siempre yo puedo tener un acelerador de partículas, a veces tengo un software o a veces ya tengo algo en el software, quiero probarlo, quiero maquetarlo, quiero imprimirlo en 3D para ver los componentes. En fin, todos estos, digamos, aproximaciones dentro del desarrollo tecnológico suelen ir de la mano con proyectos. Y es ahí donde, digamos, tal vez es la importancia de tenerlo muy claro, porque ¿en qué momento finaliza un proyecto de desarrollo tecnológico? Cuando se logra o disminuir la incertidumbre de las preguntas que teníamos y logramos contestar, o cuando lo logramos inclusive llevar a producción y tal vez esa planta piloto ahora es una parte funcional o un spin-off dentro de una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo a, ¿puede existir innovación sin desarrollo tecnológico? Hace un momento hablábamos, ¿puede existir innovación sin investigación? La respuesta es sí. Si el desarrollo tecnológico termina siendo ese siguiente paso de aplicación, de contestar pruebas, de ver diferentes elementos, pues también pueden existir diferentes caminos para llegar a esa innovación. La aplicación de elementos que ya existen, aplicar unas tecnologías en contextos diferentes. Yo siento, y también pues me salgo un poquito de desarrollo tecnológico, pero es imposible hablar de un tema sin mencionar los otros. Y es, para mí la mejor forma de innovar es siempre trabajando con personas de otras disciplinas. Así como hablaban de cómo toman un entorno y lo reconstruyen, lo reenfocan, a veces llega otra persona con unas tecnologías distintas, con una metodología diferente, y al aplicar eso en nuestro contexto existe una innovación. Entonces, eso es supremamente importante. Y les comentaba, otra vez, grosso modo, que pues tenerlo como escala suele ser mucho más sencillo a veces de visualizar. Entonces, en un mundo, digamos, comercial y tecnológico, investigativo, cuando hablamos de los niveles de madurez tecnológica, pues el último nivel sería, tenemos un producto final que la gente está pudiendo percibir, valorar, que pagan por ello, que lo usan, ¿de acuerdo? Así sea en su versión freemium o lo que sea. Y en el otro extremo tenemos nuestra investigación básica. Entonces, lo que les comentaba hace un momento de estas tres grandes etapas,
es que nosotros normalmente arrancamos en investigaciones. Eso suele coincidir con los primeros niveles de madurez tecnológica, ¿de acuerdo? Donde todavía estamos pues proponiendo teoremas o empezando a aplicarlos o probándolos en laboratorios o intentamos todavía identificar cuáles son esos factores o variables que más pueden estar incidiendo en algo y nos procuramos alinear siempre con esa gran masa del conocimiento después de las revisiones sistemáticas y todo lo demás. Pero una vez ya hemos empezado a contestar esas preguntas de cuáles son los factores que más inciden, por ejemplo, en la resistencia de un material, y si yo los logro identificar, el paso lógico sería ver, bueno, y entonces, ¿cómo mejoro ese material? ¿De acuerdo? Y ya empiezo a hacer pruebas. Acá es cuando ya hablamos de desarrollo tecnológico. Cuando queremos aplicar esos conocimientos, cuando queremos, dentro de ese proceso material o lo que ustedes gusten, cambiar sus propiedades, mejorarlo, pero no debería ser solo una pequeña mejora como esas buenas prácticas que les comentaba, sino debería ser algo disruptivo de una u otra forma, es decir, que yo pueda al final conducir esto a una innovación. Y cuando uno, digamos, revisa tipologías de ciencias en proyectos y que pues muchas veces suelen ser parecidas a otros tipos de proyectos, una de las discusiones es, para que exista un desarrollo tecnológico, lo que yo estoy haciendo no debe ser lo que cotidianamente hace mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si lo pasamos a nivel de investigación, si voy a hacer una revisión de literatura más o en otras preguntas más, pues digamos que no me he salido a hacer revisión de literatura. Si lo que yo estoy haciendo acá es mejorar un proceso, pero lo que pues, vengo haciendo es que todos los días tengo campañas, todos los días mis empleados tienen reflexiones, todos los días tengo visitas de estudiantes o yo visito universidades, pues eso es rutinario. Tiene que haber algo que logre o que tenga el potencial de replantearme, de cambiar mi sistema productivo, mi forma de atender los servicios, la manera en la que yo construyo o los tipos de materiales que uso. ¿De acuerdo? Tiene que haber un elemento diferente. Existen distintos tipos de metodología para llegar a ello. Entonces les comentaba, tal vez a veces no puedo tener toda la planta cambiando la producción simplemente para contestar preguntas. Yo puedo construir una planta piloto, puedo hacer una simulación, ¿de acuerdo? O puedo subcontratar servicios para hacer experimentaciones y probar cómo esos elementos teóricos que vengo de la literatura los puedo poner a poner en un mundo real, un nuevo material, la resistencia, la porosidad, pues distintos elementos. Y sobre todo, que en muchas ocasiones yo aprovecho esa gran inversión en infraestructura o en tecnología, como comprar un software, subcontratar un servicio, construir una planta piloto, para de forma iterativa ir intentando resolver todas las preguntas emergentes hasta lograr llegar a cierta madurez, a cierta conclusión, que ya lo que me invita es cómo lo escalo. En este sentido, cuando uno habla de este tipo de proyectos, estos proyectos finalizan cuando uno ya logró hacer transformaciones en esos procesos, productos, servicios, materiales. Y dice, esto es diferente y ya mis preguntas no son, ¿cumple con las propiedades? Sino mis preguntas son, ¿cómo lo puedo escalar? ¿Cómo lo puedo llevar ahora a nivel industrial? ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay preguntas o algún comentario. Ya me estaba emocionando hablando. Bien. Y bueno, obviamente, cuando hablamos de estos prototipos o hablamos de estos elementos, pues puede ser muy costoso. No, aún no he llegado a una economía de escala que me permita recuperar la inversión. En este momento yo sigo invirtiendo, digamos, coloquialmente metiendo la mano en el drill para poder contestar más preguntas. ¿De acuerdo? Y hay bastante riesgo en este tipo de propuestas, porque a veces uno dice, de la literatura encontré que esta combinación de materiales o de tecnologías podrían servirme, por ejemplo, para la clasificación de material post-consumo. Y resulta que funciona siempre y cuando ese material tenga ciertas condiciones que tal vez en Europa tenían, pero acá en Colombia no, o que tal vez solo son factibles bajo cierta cantidad de materia prima. Y si no tengo esa oferta de materia prima o esa demanda de mercado, pues tal vez no es factible. Entonces suelen ser proyectos con riesgo también. Por eso muchas veces, digamos, dentro de los proyectos, a veces uno no necesariamente compra todos los materiales, a veces uno alquila máquinas o lo que les contaba, busca uno subcontratar ciertos servicios tecnológicos.
Hay empresas, por ejemplo, dedicadas a caracterizaciones de materiales, pruebas de resistencia, porque al final me interesa contestar preguntas, pero la infraestructura para contestarlas todas puede ser muy costosa. Entonces, todo ese tipo de inversiones pues valen la pena. Y lo interesante, si lo hacemos desde el punto de vista empresarial, es que si yo invierto en ellas, pues al final la idea es que la empresa pueda seguir teniéndolas. Llámese en un centro de desarrollo tecnológico o de innovación, o incorporando esas máquinas que utilizo para hacer prototipados, o poniendo esas máquinas si ya son grandes. Grandes hablo sobre todo en cuanto a capacidades, tal vez ponerla entre una línea de producción. Obviamente con los desafíos que implica nivelar producciones o cosas por el estilo. Y ya, pues bueno, el siguiente paso, como les comentaba, es escalarlo, llevarlo a aplicaciones prácticas a niveles comerciales. Y ya hablamos pues de otro nivel y de otro enfoque que tenemos. Digamos, no me tendré mucho acá. Traje un pequeño ejemplo ahí como para darnos ideas. Y hablamos de biopolímeros. Entonces puede pasar que, o como ha pasado recientemente con las discusiones sobre las propiedades de los materiales, que a veces las características de ese material no dependen del material en sí, sino del tipo de usuario. Entonces, cuando hablamos de plásticos de un solo uso, eh, puede ser que ese plástico pudiera usarse en otra ocasión, no sé, una bolsa de mercado que alguien quiera reutilizar en su casa. No es inherente al material que pueda ser reutilizado o no. Hay otros casos, como una jeringa, que uno no debería utilizarla, que sigue siendo un material. Entonces, ante esa incertidumbre, digamos, aparecen normativas que nos dicen tenemos que replantearnos cómo lo usamos, alternativas, y si las usamos, cómo mitigamos potenciales impactos. Entonces, hablamos de biopolímeros. Desde el punto de vista de investigación, bueno, un ejemplo claro sería qué compatibilidad tal vez hay con almidones de maíz, almidón de yuca, de ñame. Estuve acompañando un proyecto que llamaban el ñametileno, que era justamente biopolímeros para aprovechar los desperdicios, o sobre todo cuando no había compra, la demanda no se nivelaba con la oferta de ñame. Entonces sale una idea y es cómo logramos nosotros estructurar un material que cumpla con ciertas condiciones. ¿Qué implica eso? Una revisión teórica, un análisis químico, una propuesta simulada de posibles elementos, luego tener al menos un prototipo o unos elementos base que yo le pueda hacer pruebas. ¿De acuerdo? Si hablamos de desarrollo tecnológico, entonces ya nos saltamos un poco de esto. Ya podemos entonces hacer no necesariamente solo un material, sino darle forma a ese material. Entonces podemos estar hablando tal vez de un proceso de extrusión, de un proceso de laminado, para intentar ver cómo ese material podría resistir ante diferentes usos. En cambio, en la parte anterior es propiedades del material. Acá es propiedades del material, pero en el contexto de diferentes aplicaciones, de diferentes usos y demás. Pero a la par, yo puedo también estar no solamente mirando cómo es las características de ese material, sino también estar poniendo a prueba, digamos, cómo me puede servir con otras tecnologías, cómo yo puedo estar, digamos, reconstruyendo o reenfocando mi planta para producir ese material, porque, digamos, yo produzco o biopolímeros con otro material o nunca he producido con biopolímeros. Debo ajustar las temperaturas, debo ajustar las presiones, debo empezar a integrar diferentes tipos o de sensores o de algoritmos o de modelos de solución, y además debo estar buscando cómo hacerlo factible tecnológicamente y que me dé ideas sobre todo también de cuáles son los posibles impactos en el costo, ya que para pasar a una innovación pues debería ser rentable, debería ser escalable. Entonces desde aquí yo tengo retos, por ejemplo, de costear, de caracterizar diferentes elementos de ese desarrollo tecnológico. Y ya lo demás, pues bueno, ponerlo en producción, ponerlo en masa, hacerle marketing, llevarlo a los usuarios, que reconozcan el valor agregado de lo que tiene ese producto respecto al anterior, porque al final, si volvemos a partir del ejemplo hipotético, si la ley me obliga, pues no necesariamente el mercado reconoce el mío por encima de otro. Debe haber elementos diferenciadores. ¿Listo? Entonces, eso puede ser un ejemplo como muy general de cómo una misma línea de investigación se puede estar abordando desde etapas investigativas, desde elementos de desarrollo tecnológico, hasta, por ejemplo, elementos de innovación, donde ya hablamos de qué es lo que quiere mi cliente, cómo integramos viabilidades financieras, etc. Entonces, de una u otra forma, les decía,
tal vez se enredo un poco al mencionar las tres grandes etapas, pero es importante saber delimitarlas. Si yo logro delimitarlas muy bien, cuando propongo digamos, busco financiaciones o estoy buscando trabajar con una empresa o tenemos laboratorios, pues puedo tener, digamos, más claridad y puedo demostrar que tengo más claridad frente a pares evaluadores, frente a financiaciones, frente a temas de regalías. Necesito clara la tipología, logro tener los recursos e identifico para qué sí los necesito gastar o para qué no. Esto me permite, o la idea es avanzar en la madurez de lo que estoy desarrollando, nuevos materiales, procesos, servicios, productos, y eso pues eventualmente lograr una buena financiación. Entonces, si es un tema nuevo conocimiento donde lo que quiero es ver qué hacen y yo proponer algo diferente, hablamos de investigación. Si estoy aplicando esos conocimientos y lo que quiero es empezar a desarrollar prototipos o borradores o protosoluciones, hablamos de desarrollo tecnológico. Y si ya tengo un desarrollo y lo que quiero es escalarlo, determinar viabilidades y demás, ya estamos hablando de temas de innovación. ¿De acuerdo? Ahí me pasé un poquito rápido, pero bueno, ustedes tienen, o si quieren, pueden tener estas pequeñas diapositivas. Si revisan el documento de MinCiencias, pues al final aparece una tabla y en la tabla dan algunos ejemplos con un párrafo de definición de lo que yo les comentaba. Entonces, ejemplos de donde puedo aplicar desarrollo tecnológico, plantas piloto para probar nuevos elementos. Quiero incorporar nuevas tecnologías en mis procesos y quiero que esos procesos tengan unas mejoras significativas. Entonces automatice elementos, tengo temas de visión por computador, tengo un tema para estimar la producción o los parámetros de mi sistema productivo. Estoy incorporando, por ejemplo, tecnologías de la industria 4.0 en mi día a día e implementarlos. Son retos tecnológicos, retos culturales, son diferentes tipos de retos. Hablamos de desarrollo tecnológico. Si hablamos de proponer nuevas variedades que sean más resistentes, por ejemplo, a temas climatológicos, pero es que ya existe cierta teoría, lo que quiero hacer es poner dentro de unos invernaderos con condiciones reales, a ver qué tanto resiste, entonces hablamos de desarrollo tecnológico. ¿De acuerdo? Nuevos materiales y demás. Y bueno, eso era mi pequeña presentación, tal vez me fui como muy rápido, no sé si existan comentarios, preguntas o algo que les gustaría que charláramos. Pues el silencio incómodo. No sé, Helen. Listo, si de pronto tienen alguna duda adicional que quieran consultar sobre algunos productos en específico, que quisieran saber cómo se conforman, qué características tienen, pueden levantar la manito o escribirnos al chat. Tenemos una manito de coordinación e investigación Campus Valledupar. Sí, señor, disculpe, señor Leonardo. En caso de que a partir de una investigación se logre evidenciar productos que yo pueda utilizar posterior, digamos en un cultivo, ¿eso en cuál de las clasificaciones estaría? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es decir, yo ya tengo un cultivo. Ajá, yo tengo ya digamos, una investigación que me generó, digamos, unos microorganismos, ¿verdad? Listo. Esos microorganismos yo voy ahora a aplicarlos a unos cultivos. Y en esos cultivos deberían, según, digamos, mi percepción y la composición, debería ser más resistente, deberían ser más productivos. ¿Eso en cuál de las clasificaciones entra? ¿Solo investigación o pudiese estar metido en uno de estos productos de desarrollo? No, ahí ya podemos estar hablando, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, porque según lo que me comentas, podemos estar hablando, llamémoslo de bioproductos,
¿sí? Porque puede que tenga un componente fertilizante, pero con un componente herbicida, pero digamos, puede que tenga diferentes tipos de beneficios o propiedades, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya digamos, del punto de vista teórico, lograste o crear una nueva cepa o lograste aislar, no sé, digamos, es un tema que no manejo, entonces tal vez diga alguna técnica que no es. Y con eso, entonces, digamos que ya se verificó, que se alinea con la literatura, que lograste desde el laboratorio tener cosas. La Ujú. pregunta es, pongamos la prueba, ¿cierto? Sí, señor. Y al final de cuentas, ¿para qué quieres ponerlo a prueba? Sí, Para eventualmente, verificar si sí y eso poder pues proporcionársela a las personas, digamos en este caso a los campesinos que siembran unos cultivos y dejen de usar productos químicos y usar estos productos que yo probé y sí funcionan. por eso, entonces ya tenemos una investigación teórica básica. Nuestra meta es transferir, ¿cierto? Ujú. Justamente estamos en desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué puede ser eso? Obviamente un componente experimental, donde tal vez tú quieras probar las mejores cantidades, si esos Ujú. microorganismos, por ejemplo, lo que nos suele llamar tratamientos, ¿no? Sí, señor. Si hay que aplicarlos con cierto tipo de líquido, con cierta frecuencia, si depende la variedad del cultivo. Tal vez empiezas con un solo tipo, digamos, de un diseño experimental de una sola variedad y eventualmente ese tipo de experimentos suele ser complejo, o sea, digamos, económicamente porque son demorados, ¿no? O sea, si quieres ver Sí. la resistencia, entonces tienes que esperar cierto tiempo y al final, digamos, eso lo que hablamos, tiene el riesgo de la incertidumbre financiera, ¿no? De hasta qué punto es rentable ese tipo de experimentos, todo lo demás, buscando justamente contestar preguntas. Ahí estaríamos hablando de desarrollo tecnológico. Si logramos madurar o identificar esas dosis o esos subproductos, pues al final el siguiente paso sería listo. Entonces, ¿cómo los desarrollamos? ¿Cómo vamos, digamos, esa cobertura y demás? Porque ya sabemos que funciona, o lo que estamos buscando en esta etapa. Quitar la incertidumbre sobre su funcionalidad sobre, por ejemplo, su postología. No sé si eso aplique también acá en qué, digamos, en el sector agro, pero bueno, los tratamientos agrícolas que llama uno. Estaremos hablando de desarrollo tecnológico. No sé si contesté tu pregunta o quedó más dudas que No, respuestas. sí, sí, señor. Yo veo por acá por el chat, sí que antes de pasar con Juan Carlos, lo de madurez tecnológica, bueno, eso tiene bastante hilo que cortar. Hay diferentes formas de abordarlo. Normalmente hay instrumentos que le permiten a uno a partir de ciertas preguntas. Las preguntas son temas como, ¿hubo validación en laboratorio? ¿Hay datos reales? ¿Esto ya se implementó en tal lado? Uno puede determinar la madurez tecnológica de ciertos elementos, ¿de acuerdo? Eh, para mí siempre lo más sencillo es buscar algún marco de referencia, alguna norma. Eso puede cambiar pues dependiendo obviamente de en qué contexto estemos. Hay diferentes empresas, digamos, la gráfica anterior era de la NASA, pero también, digamos, puedes buscar madurez tecnológica en ciencias y encontrarás información. Y la segunda era en qué momento de tomar decisiones frente a derechos de autor o la consecución de una patente. Bueno, lo que pasa es que son, digamos, visiones diferentes, ¿no? Esto, a veces cuando uno está dentro de una empresa, o sea, recuerda que hay un tema de derechos morales, ¿de acuerdo? Y otros son derechos patrimoniales. Entonces, si yo estoy en el marco de un proyecto de investigación, si estoy contratado como ingeniero en una empresa, como soy el jefe de calidad o el jefe de producción, pues todo lo que yo estoy haciendo es mío en sentido moral. Pero hay ciertos acuerdos. Entonces, normalmente siempre uno desde el principio debe tener muy claro si lo que yo puedo hacer lo puedo divulgar o no, si lo hago por mi cuenta, si lo que yo tengo es el derecho moral o no es o el derecho patrimonial. Me parece que debe ser siempre claro desde el principio. Y sobre todo que, digamos, a niveles muchas veces empresariales, estas cosas no suelen contarse, es decir, suelen ser secretos empresariales. Y al final, digamos, es un tipo de producto que reconoce MinCiencias, donde suelen existir un contrato, ¿de acuerdo? En ese contrato tiene que haber, o por aparte, un acuerdo de confidencialidad, donde tú pues garantizas que vas a cumplir con ciertas cosas, que no revelarás esa información, porque, por ejemplo, puedes encontrar la viabilidad tecnológica de algo, ¿sí? Entonces, pueden ser temas bastante sensibles. Y una vez terminas ese entregable, pues puedes recibir un certificado de cumplimiento y entonces lo que tienes, digamos que somos investigadores contratados o consultores, lo que ustedes quieran,
pues uno termina teniendo una consultoría y un secreto empresarial, que es un producto en ciencias también interesante. ¿Qué piden también? Pues debe ser un contrato, o sea, suele haber dinero por medio, es decir, la industria reconoció el aporte que se logró en el marco de ciertas actividades o cierto proyecto, pero igual no puedes contarlo, porque es de la empresa. O sea, a título moral, lograste algo, pero ya esos elementos de comercialización, de generación de beneficios y demás, son para la empresa o institución pues, que generó aquí la, digamos, la inversión, el músculo financiero del proyecto. Juan Carlos. Sí, gracias. Una pregunta. Nosotros en Industrial generamos muchos trabajos de grado que tienen el objetivo mejoras industriales. La gran barrera que tenemos en la academia es la implementación de esos proyectos, porque las industrias pues obviamente no van a implementar todos esos proyectos que se generan. Pero si nosotros, o sea, se nos queda el desarrollo tecnológico porque nunca se ejecuta, pero si nosotros esos proyectos generamos, no la planta piloto como tal, sino se genera una prueba piloto de un mejoramiento, ¿sí? Se hace la propuesta y se genera una prueba piloto en un área específica, con un producto específico, una referencia, o se hace una simulación en FlexSim del proceso mostrando la mejora de la propuesta, lo podríamos considerar desarrollo tecnológico. Sí, o sea, digamos ahí cuál es como a veces los retos que uno tiene, ¿no? Que, por ejemplo, lo que uno puede hacer, llamémoslo de manera gratuita, amable, con estudiantes o muchas veces de buena fe, que se puedan implementar suelen ser pequeñas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, pequeñas cosas, entre comillas. Digamos, aplicar un 5S en una empresa puede ser un gran beneficio, ¿no? Pero termina siendo una actividad tradicional y sobre todo que implementarlo, pues no está cambiando ni su sistema productivo, ni su toma de decisiones, ¿cierto? Digamos, el impacto que tiene un producto que, pues, pequeño de forma relativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya para poder hablar de otros temas, es muy complejo que una empresa diga, por ejemplo, jueguen con mi sistema productivo. O yo recuerdo la primera consultoría que tuve era justamente de repensar un sistema productivo. Y si uno seguía la teoría, había que pedirle a la planta que parara 45 días de producir para yo probar mis cosas. Entonces, claro, digamos, no siempre se puede lograr eso. Ya aparece, por ejemplo, el software de FlexSim como estrategia para simular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O dónde está la gran diferencia? Que para que ese software de FlexSim tenga sentido, es porque debe tener los parámetros lo más cercanos a la realidad, ¿cierto? Y la única forma de lograr eso es que la empresa abra sus datos. Entonces, si uno se pone muy crítico con ese proceso, ¿cuáles pueden ser las garantías para que ese proceso se dé? Que haya un contrato. No necesariamente un contrato de la universidad me va a pagar tantos millones o viceversa, pero tienen que haber esos acuerdos macro y esos acuerdos específicos donde se dé fe que los datos que se usaron son reales, donde la empresa certifique que lo que se logró es acorde a lo que la empresa requiere, que logra tener una mejora significativa. Digamos, si logramos poner a prueba en algún momento dentro de la planta o si logramos de verdad reflejar esa planta en un modelo de toma de decisiones, como puede ser un modelo computacional, podemos estar hablando, o sea, siempre y cuando sea para contestar preguntas, ¿no? O sea, porque una cosa es probar por probar y otra es que efectivamente había unas preguntas orientadoras que queremos saber cómo mejoramos o ese producto o qué pasa si implementamos estas nuevas máquinas y logramos, digamos, mejorar el proceso y con eso tenemos, digamos, la capacidad de cubrir demandas, etcétera, si estamos hablando de desarrollo tecnológico. Pero entonces normalmente tienen que aparecer como ciertas salvedades o ciertos elementos que nos blinden, como pueden ser los contratos, como pueden ser esos acuerdos, esas cartas de cumplimiento certificadas por los gerentes, también desde el punto de vista de la universidad, que se dé fe que los procesos investigativos se hicieron, ¿de acuerdo? Porque al final, como digamos, salvo cuando uno dice y construimos este edificio, muchas veces esos elementos son etéreos, ¿no? O sea, demostré el mejoramiento de un proceso, pero no puedo compartirlo porque entonces resulta que, por ejemplo, el acuerdo, dijimos, es para la empresa, no puede salir un artículo de ahí o cosas por el estilo. Entonces hay que ser muy cuidadoso digamos, con ese tipo de proyectos para saber qué podemos nosotros también ganar como universidad, además tal vez del producto
del producto, digamos, investigativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa aliada para hacer prácticas, para hacer, o que nos preste un laboratorio, cosas por el estilo, pero sí lo podemos enmarcar en desarrollo tecnológico. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Listo, yo creo todas- que ya sí. por acá no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí les pido disculpas si generé más dudas que respuestas. Pero sí, sobre todo la invitación es justamente que tiene que haber una integración, ¿no? O sea, salirnos un poco de la investigación tradicional y ver cómo logramos madurar ciertas cosas y muchas veces para eso se necesitan plantas pilotos o información del mundo real. Muchas veces para esos desarrollos necesitamos integrarnos con otros actores, me parece a mí. De acuerdo, igual cualquier duda o inquietud en la que les pueda colaborar, pues ustedes tienen mi correo o a través de Helen como profesional, pues también me pueden contactar y con el mayor de los gustos para otro espacio como este. Listo, Leonardo, muchísimas gracias por todo y pues por el contexto que nos acabas de brindar sobre estos productos de desarrollo tecnológico, que ya viéndolos desde una perspectiva más real para los investigadores, pues ya se vuelve un tema más cercano y fácil de comprender. Y bueno, a todos muchísimas gracias por participar. En el chat les he dejado el enlace de asistencia para que lo diligencien. Que tengan un buen día. Ay, Helen, qué pena. Acabo de ver una pregunta que no había visto de David. Cuéntame. Dice, proceso para transformar un prototipo en artículo o una tesis en artículo. Eso no necesariamente es el desarrollo tecnológico, eso ya es más un tema de divulgación, ¿sí? Digamos, el desarrollo está en función no tanto de los productos, como los artículos, las ponencias y demás, sino del valor agregado que yo le puedo dar a mi materia prima, bueno, a mis materiales, a mis procesos, a mis servicios, etcétera. Y sí ser cuidadoso, de nuevo, que bajo la idea de que yo estoy logrando hacer algo que va en función de una innovación, yo debo ser cuidadoso con hasta qué punto comparto información. ¿De acuerdo? Porque pueden perder patentes, porque puede perder el secreto empresarial, porque la competencia podría enterarse. Bueno, entonces, sí, digamos, a veces también cuesta diferenciar esos productos investigativos digamos, el valor agregado que se le está dando a esa innovación en desarrollo. Por si acaso, David, qué pena, hasta ahora veo tu mensaje. Ahora sí, qué pena, Helen. No, listo, muchas gracias, Leonardo. Sí, se nos había quedado esa preguntita por ahí. Bueno, que estén muy bien, un gusto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Un buen día.